En el corazón de Antioquia hay un lugar donde cada niño y niña encuentra un acompañamiento especializado para cuidar su salud mental. Un lugar donde empieza el bienestar emocional de toda una generación. La unidad de salud mental pediátrica es el resultado de un sueño que siempre hemos tenido en el hospital mental y sé que la han tenido todos los psiquiatras desde los 150 años que lleva fundada. El objetivo de la unidad de salud mental pediátrica del hospital mental es la atención integral con un enfoque clínico, humano y muy sensible a las necesidades de nuestros niños y adolescentes, donde brindamos atención específicamente con los mejores márgenes científicos, académicos y con la mejor calidad para nuestros niños y adolescentes. Un equipo de profesionales altamente calificados en psiquiatría infantil, psicología, medicina general, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y nutrición trabaja día a día para brindar esperanza y tratamiento oportuno a quienes más lo necesitan. En Antioquia, los niños, niñas y adolescentes necesitan de una unidad pediátrica para ser atendidos y el Hospital Mental de Antioquia la tiene. Contamos con 50 camas, con especialistas en psiquiatría infantil, contamos con todo el personal necesario para atender esta demanda. Así que le hacemos un llamado a las EPS públicas y privadas, a los psiquiatras infantiles y a la población en general para que no desperdicien este servicio, para que lo utilicen al máximo y vengan y conozcan una institución maravillosa como es la Unidad de Salud Mental Pediátrica del Hospital Mental de Antioquia. Ese también es un espacio de formación médica y de desarrollo académico, donde formamos psiquiatras de niños y adolescentes con visión ética y compromiso social, preparados para transformar vidas desde la infancia. Desde la academia y la asistencia, se construye un modelo de atención integral. La alianza de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y el Hospital Mental de Antioquia es fundamental para favorecer la formación de profesionales capaces de comprender y atender los desafíos en salud mental de niños, niñas y adolescentes. Nada transmite más confianza que la voz de una madre que ha sentido el cuidado y el compromiso de nuestro equipo. Pues en mi experiencia fue bueno, es un sitio que es apto y es adaptado para los niños, entonces confié en dejar a mi hija acá y pienso que nos fue muy bien con la estadía acá y lo recomiendo totalmente. La Unidad de Salud Mental Pediátrica del ESE Hospital Mental de Antioquia es mucho más que un servicio. Es un compromiso con la niñez, con las familias y con el futuro. Hola, buenas tardes, familias. Bienvenidos a este nuevo encuentro de cuidadores. Recuerden que este espacio está diseñado para ustedes, para adquirir y construir nuevos conocimientos. Cada 8 días, todos los jueves, en este mismo horario, estamos tratando diferentes temas y estamos en compañía de diferentes profesionales del área de la salud para resolver dudas que tengamos frente a distintos temas. El día de hoy nos encontramos con Adriana Lascarro, es terapeuta ocupacional, nos va a acompañar con el tema de hábitos y rutinas. Antes de iniciar, Adri, te iba a dar las gracias por acompañarnos en este espacio y invitar a las familias a que diligencien el enlace de asistencia y para que nos sigan en las redes sociales del Hospital Mental. Adri, bienvenida nuevamente, muchas gracias, te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Valentina, ¿me puedes avisar si se está escuchando bien? Listo. Sí, te escuchas bien. Bueno, este espacio es diseñado para todos ustedes, los cuidadores y familiares de los pacientes y para toda la comunidad en general, porque son temas que buscan también apoyar esa formación, ese crecimiento de nuestras familias en la comunidad. El día de hoy, pues el tema que venimos a hablar es sobre los hábitos y las rutinas. Para poder hablar de los hábitos y de las rutinas, tenemos que tener en cuenta que todas las personas tenemos unas ocupaciones muy diferentes. Hacemos parte de un grupo de actividades y todos tenemos unas tareas diarias diferentes, unos roles diferentes
y diferentes responsabilidades. Por eso nos llamamos individuos dentro de una comunidad, que quiere decir que dependiendo de esos roles, sea madre, padre, hermano, hijo, tenemos una serie de responsabilidades las cuales vienen con esas ocupaciones. Entonces, para hablar de hábitos y rutinas, empezamos hablando desde lo básico, que es cada una de ellas. Las rutinas son todas las actividades organizadas que realizamos de forma regular y periódica. Esto quiere decir que la rutina es algo que yo puedo estar realizando 2 o 3 veces por semana o todos los días, pero debe tener una forma regular y periódica de realizarse. Y el hábito es lo que conlleva, después de ser constante durante más de un mes con esa rutina, podemos empezar a hablar de el establecimiento o la búsqueda de un hábito. Consiste en la sistematización de esa rutina. Lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, la rutina diaria, sea niño, niña, adolescente o adulto, siempre va a tener estos 3 componentes: las actividades de la vida diaria, las actividades de productividad y formación, y las actividades de tiempo libre y ocio. Entonces vamos a ver cada una de ellas para poder entender qué actividades son las que abarcan cada una de estas áreas. Entonces encontramos que las actividades de la vida diaria son todas aquellas, como su nombre lo indica, son de todos los días. Entonces, la higiene, bañarme, vestirme, cepillarme, limpiarme los oídos, la toma de la medicación, el vestido, la alimentación o la preparación de los alimentos, en el caso de las personas pues, que son responsables en el lugar de la preparación, el acicalado, peinarme, maquillarme, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, cortarse la barba, las actividades del hogar y el manejo del dinero. Las actividades del hogar las vamos a ver inclusive repetidas en el área de la productividad. ¿Por qué? Porque en el caso de las madres que son amas de casa, esta es una tarea productiva. Más sin embargo, en un niño una tarea del hogar no va a ser productiva, va a ser parte de una actividad de la vida diaria. Entonces, la productividad indica que, según mi rol, si soy ama de casa, mi productividad está enmarcada en las tareas del hogar o en el cuidado de otros, sean los niños, un adulto mayor, cuidado de las mascotas, las personas que trabajan, y en el caso de los niños y de los adolescentes, su área de productividad es su estudio, llámese colegio, universidad. Entonces, como les hablaba ahora, el tema de las tareas domésticas o tareas del hogar, me encuentro mucho en consulta externa con padres que me dicen o me preguntan cuáles deberían ser las asignaciones de las tareas del hogar para los chicos dependiendo de su edad. Hay una famosa pedagoga y psiquiatra italiana que es María Montessori, y ella habla de la tabla, tiene su tabla de tareas domésticas dependiendo de la edad del niño, y que con esta edad conlleva también una serie de habilidades cognitivas y físicas por las cuales el menor puede realizar esas tareas domésticas. Entonces se dice que de los 2 a los 3 años ya el menor debe comer solo, recoger sus juguetes, limpiar la mesa, ayudar a guardar su ropa, buscar sus pañales, toallas y tirar inclusive los paquetes de la comida o algunas cosas a la basura. Se habla que de los 4 a los 5 años ya un chico puede vestirse y asearse solo, ordenar su cuarto, organizar su cama, poner y recoger la mesa, lavar los platos con supervisión y regar las plantas. Y así sucesivamente vamos a encontrar hasta el cuadro donde dice mayor de 12 años, que implica que ya una persona o un adolescente después de los 12 años
debe ser partícipe en casi la mayoría de las tareas del hogar. Pero resulta que nos encontramos en consulta en muchas ocasiones chicos que no son partidarios o partícipes de dichas actividades y tiende a ser algo más socialmente visto de sobreprotección por parte de sus padres, por un lado, y en otras ocasiones se tiende a ver es por el hecho de que como padres consideramos que el chico que interviene en la labor del hogar termina en ocasiones haciendo la labor no como yo lo espero, sino de una manera más superficial. Entonces, como no lleva y no cumple nuestros estándares, aislamos a ese chico, lo limitamos a participar de las labores del hogar. Entonces, debemos comprender que ellos están en un proceso de formación, de crecimiento, y que eso implica la participación en esas tareas del hogar que muy probablemente no las van a realizar como nosotros de adultos la podríamos realizar, pero que la idea sea que ellos participen y que en la medida en que lo repitan van a ir mejorando la ejecución de dicha tarea. Entonces, en esta tabla podemos ver que prácticamente desde los 2 años debemos ser partícipes de las tareas del hogar. Ahorita vemos la otra área que es el tiempo libre y las actividades de ocio. Esas dos tipos de actividades se pueden complementar, pero siempre como terapeuta tiendo a enfocar tanto en los pacientes adultos como en los niños y adolescentes más el tema de las actividades de tiempo libre que las actividades de ocio, porque las actividades de tiempo libre son todas aquellas actividades que al realizarlas me generan una satisfacción, son de carácter voluntario y buscan también promover o mantener ciertas habilidades o crear ciertas habilidades en mí. A comparación de las actividades de ocio que son solamente de descanso y recreación, como ver el celular o ver televisión, y que en realidad no nos está trayendo un beneficio. Entonces, en las actividades de tiempo libre encontramos actividades de deporte, actividad física, caminar, sacar la mascota a dar una vuelta, las actividades sociales, visitar a un familiar, encontrarme con amigos, las actividades culturales como leer, asistir a una presentación musical, participar de una actividad de baile, y las más conocidas que son todo el tema de las manualidades, entonces aprender a pintar, escribir, poesía, grabar videos. Hay otro tipo de manualidades más prácticas, de elaboración de manillas, marroquinería. Entonces, este tema del tiempo libre debemos tener muy en cuenta que debe ser de carácter voluntario, que esto nos va a procurar que participemos de dicha actividad en ese tiempo disponible con mayor motivación a que nosotros tratemos de inculcar una actividad o un interés en otra persona. Entonces, esas eran las áreas que hacen parte de esa rutina diaria, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a hablar de qué serían esos hábitos. Los hábitos es que a partir de la rutina, de ser constante y consciente de las actividades que realizo día a día, voy a poder lograr adquirir una nueva costumbre o un hábito. Entonces, podemos hablar de hábitos saludables y hábitos poco saludables. Entonces, vamos a hablar específicamente de los hábitos saludables. Si yo de manera constante, puede que por el tiempo no pueda practicar un deporte, pero salgo a caminar todos los días o los fines de semana, puedo decir que realizo actividad física. Entonces tendría un hábito saludable, pero debería tener, como lo hablábamos, de una constancia dentro de mi rutina de salir a caminar. También como hábito saludable está la dieta equilibrada. Esto lo puedo evidenciar sobre todo en el tema de los niños y adolescentes con déficit de atención e hiperactividad,
donde la falta de una dieta equilibrada genera mayor inquietud motora en los menores. Entonces vemos a los chicos alimentarse con jugos, gaseosas, todo embotellado, comidas de paquetes, dulces, galletas y demás. Y toda esta azúcar que consumen genera que haya un mayor estímulo a nivel cerebral, por lo tanto, al chico se le dificulte quedarse quieto y concentrarse. Cuando hablamos de una dieta equilibrada, no necesariamente necesitamos ser expertos nutricionistas para saber que una alimentación equilibrada debe tener una proteína, unas verduras y unos carbohidratos, y que debemos comer como mínimo 3 comidas principales en el día y 2 comidas pequeñas o meriendas. Entonces esto varía también dentro de la costumbre personal y familiar. En algunas familias se acostumbra a tomarla a media mañana o en algo, en otras no, pero sí están los 3 alimentos diarios, el desayuno, el almuerzo y la cena, que son las 3 comidas principales de forma equilibrada. También es importante y va de la mano el tema de la dieta equilibrada con el tema de la calidad del sueño. ¿Por qué? Porque en ocasiones, si han podido tener la experiencia, si uno tiende a comer un plato extremadamente abundante, tarde en la noche y con un poco margen de tiempo antes de ir a dormir, esto me puede generar reflujo durante la noche, me va a generar pesadillas, incomodidad, no voy a poder descansar óptimamente. Entonces, miren que no es necesario, vuelvo y les repito, ser unos nutricionistas para saber que la comida balanceada, equilibrada, en pequeñas porciones, no solamente va a ayudar a nuestra digestión, sino que va a procurar que otras de las funciones o tareas que tengamos diariamente las podamos realizar de una mejor forma. También tener una dieta equilibrada nos va a ayudar a tener un buen estado de salud, un buen estado emocional y mental. También hablamos de, como hábito saludable, tener una adecuada higiene personal. En el caso de los pacientes con esquizofrenia, tiende a verse en la mayoría de ellos muy afectado este tema de la higiene personal, por lo que es importante reforzar que dentro de la rutina todo, sea adulto o sea niño en casa, tenga un horario establecido, especialmente y principalmente al inicio del día, el espacio de la higiene personal, que no sea una tarea que nos saltemos. Evitar también, como hábito saludable, evitar el tema de los tóxicos, fumar, consumir sustancias psicoactivas, pues es bien sabido por todos el efecto que causan esas sustancias psicoactivas en nuestro comportamiento y a nivel neurológico, y está el exceso de alcohol. En este punto voy a ser muy clara y enfática a hacer esa recomendación, sobre todo ya estamos próximos casi 2 meses a todas las festividades de diciembre, y es invitar a los familiares y cuidadores a que seamos conscientes y considerados con estos pacientes que por el tipo de medicación que reciben no deben y no pueden consumir alcohol. Lastimosamente como sociedad tratamos de socializar y de festejar alrededor del alcohol cuando esto en realidad no es necesario, pero seamos considerados y conscientes que si tendemos y tenemos en casa a un familiar con enfermedad mental y que esté medicado, por favor evitar el uso excesivo del alcohol frente a ellos, porque obviamente eso implica un mayor esfuerzo por la exposición. Entonces es importante que no solamente el uso del licor es para el paciente, sino también para ustedes que son los cuidadores y el entorno y contexto donde ellos viven. Evitar el estrés innecesario hace parte de esos hábitos saludables, aprender a gestionar a qué le debo dar prioridad en el día y qué puede esperar. Esto genera que pueda resolver problemas
y situaciones de una mejor manera. También como hábito saludable está el adecuado mantenimiento de la salud, sea por mí misma o sea con ayuda de mi cuidador o de mi familiar, quien me ayude a recordar cuando tengo esos controles médicos o me deba recordar cuándo debo tomarme esos medicamentos. Entonces, recuerden que dentro de la rutina, la idea es que este paciente, esta persona, en el caso de los adultos, empiece, si no tiene esa responsabilidad aún adquirida, de recordar cómo se llaman sus medicamentos, en qué momento del día los debe tomar. Entonces, dentro de la rutina debemos establecer, por ejemplo, el acompañamiento de los medicamentos con las comidas principales del día o con una hora específica. Esto con el paso del tiempo vamos a poder adquirir ese hábito en esa persona, lo que va a generar que él sea autónomo e independiente en la toma de su medicación. Y limitar el uso de pantallas y de tecnología. Es algo que estamos viendo últimamente, a veces no se da como un hábito saludable, pero el día de hoy sí quiero darles esa recomendación. ¿Es bueno el uso de pantallas y dispositivos? Sí, lastimosamente nuestra sociedad actual se rige a través de las llamadas, del teléfono, del computador, la tablet, etcétera, de esa comunicación y ese uso constante de tecnologías, pero también tenemos que ser conscientes de cómo nos afecta a nosotros como individuos y como sociedad en cuanto a las habilidades cognitivas y a las habilidades psicosociales que afectan con el uso excesivo. Entonces, no es estigmatizar el uso de las pantallas, sino limitar el uso. ¿Qué podemos y cuál es la búsqueda? ¿Cómo es ese objetivo final? ¿Por qué debemos tener hábitos y rutinas en nuestra vida diaria? Uno, mejora el desempeño ocupacional, sea el rol que ocupemos, la edad que tengamos, la etapa de la vida en la que estemos. Siempre una persona que tenga una rutina, sea constante, disciplinado, va a tener siempre un mejor estilo de vida y eso va a generar entonces un mejor desempeño de todas sus funciones. Va a permitir también canalizar, explorar, conservar y hacer uso de las habilidades y capacidades. Entonces, si yo tengo espacios libres, tiempo libre, puedo empezar a explorar actividades de pintura, de baile, actividades que antes no he hecho y puede que tenga esas habilidades ocultas solamente porque me di la oportunidad de explorarlas en mi tiempo libre en lugar de quedarme frente a las pantallas por mucho tiempo. Pude haber logrado o podré lograr tener otras capacidades y habilidades que no conocía en mí misma. Y también porque nos ayuda ese establecimiento de hábitos y rutinas a responder a las demandas del medio, con el fin de obtener reconocimiento y aceptación a nivel personal y familiar. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo establecer una rutina, cumplir con una rutina, voy a tener una mejor dinámica en el entorno en el que esté. Y por lo tanto, como persona, como individuo de una sociedad, me voy a sentir también satisfecho conmigo mismo. Por último, y no menos importante, un ejemplo claro de cómo deberíamos organizar una rutina. Este es en el caso, es la rutina más o menos cercana a la que trabajo con los pacientes adultos, indistintamente del diagnóstico, pero que están en casa, no laboran y no tienen actualmente ninguna actividad formativa. Entonces, estos adultos permanecen en el hogar, al cuidado de su familiar. Entonces, en la mayoría de ocasiones en el servicio de hospitalización podemos ver que son adultos que son poco productivos en el hogar y esta es la rutina que más tiendo a trabajar con ellos. Antes, con sus familiares, tan pronto egresan, les dan de alta en el servicio de hospitalización,
Ahí le pueden dar, si les interesa, una captura de pantalla para que se queden como con el registro, la imagen, cómo debería ser esa rutina. Estas rutinas o este cuadro que ustedes ven, siempre lo ideal y lo que recomiendo es que la podamos elaborar en una cartelera, en una hoja y ubicarla en un lugar visible del hogar. ¿Por qué? Porque aunque sea un adulto, debemos recordar que es una persona que no tiene hábitos, que va a empezar una nueva rutina y como cualquier nueva habilidad, actividad, entre otras, que empezamos siempre va a haber unas dificultades, nos vamos a desmotivar. Entonces es importante que esté en un lugar visible para que las otras personas, los otros adultos con los que vivan, este paciente puedan motivarlo y recordarle qué es lo que debería estar haciendo. Encontramos entonces que la primera actividad obviamente es levantarse. Como les decía, el tema de la higiene personal y de nuestra presentación debe ser primordial y debe ser de las primeras actividades en el día, dado que, porque es importante bañarme tan pronto me levanto, me ayuda a despertarme, a estar más alerta y atento, y me va a poder ubicar y disponer a tener un mejor estado de ánimo para todo lo que venga en el día. Después de esto, y inclusive en el caso de los niños, siempre también le digo a los padres, estas actividades podemos cambiarla de orden, primero organizar la cama y después asearme, pero esas dos actividades, tan pronto me levanto, son indispensables, que es organizar mi cama. Es mi propio espacio, estoy generando responsabilidad, tanto en el adulto o en el niño que lo deba hacer. En el caso de los adultos, en casa, recuerden a los familiares y cuidadores, muchos de nuestros pacientes, dado su condición, su diagnóstico, su trastorno mental, tienden a tener algunas habilidades más deterioradas, pero eso no implica que los debamos hacer a un lado. Podemos pedirles que sean partícipes de la preparación de los alimentos, sea el desayuno, el almuerzo o la cena. Pero pueden cooperar picando, lavando la loza mientras se organiza, revolviendo las ollas, prendiendo el fogón, sacando las cosas de la nevera. Hay que hacerlos partícipes. Encontramos entonces las labores del hogar y vemos ese espacio ahí donde dice que debe lavar los platos, otras tareas del hogar. Ya eso depende pues de cuántas personas viven en el hogar, cómo se distribuyen las tareas, y el tema del tiempo libre. En este caso, como les decía, está el tiempo libre y las actividades de ocio, y si ustedes se dan cuenta en la lista, en esta rutina, el tiempo de ocio está al final del día. ¿Qué quiere decir? Que debo darle prioridad a ciertas cosas durante el día. Eso implica que no estamos, vuelvo y les digo, estigmatizando el uso de las pantallas, sino que esto debe ser al final, el tiempo que me queda, el poco tiempo, porque la idea es esa, que sea un corto tiempo el que tengamos esa exposición al tema de las pantallas, y darle prioridad a las actividades de tiempo libre porque me van a generar o me van a ayudar a promover habilidades y capacidades que de pronto no tenía. Y por último, entonces, dormir. Vemos que las dos únicas actividades que le vamos a disponer una hora exacta o un aproximado es la hora de levantarse y la hora de acostarse, siempre teniendo en cuenta que una adecuada higiene del sueño está entre 7 a 9 horas continuas. Si nos damos cuenta, en ningún espacio de esta lista habla de tomar siestas durante el día, no son necesarias, generan en pacientes, por ejemplo, con problemas de depresión o trastornos mentales asociados o relacionados con los estados de ánimo, son perjudiciales estos periodos de sueño durante el día,
porque hacen descender la capacidad que tiene esta persona de sentirse productiva también. Y vemos aquí un ejemplo pequeño, breve, muy general, sobre cómo debería ser una rutina para nuestros chicos. Aquí pusimos un ejemplo, les puse un ejemplo muy a grosso modo de un niño que debe levantarse a las 5 de la mañana porque debe ir a estudiar, entonces se debe levantar, acicalarse, bañarse, organizarse para su colegio, dejar organizada su cama antes de desayunar, ir al colegio, regresar del colegio, y que lo primero que debe hacer un chico cuando llega del colegio, en el caso de los chicos que estudian en la mañana, es llegar al mediodía a cambiarse de ropa o almorzar, o viceversa. Llegan a almorzar y se cambian el uniforme, pero esta debe ser una tarea que no se debe dejar pasar por alto, y que en muchas otras ocasiones tenemos la mala costumbre de enseñar a nuestros chicos que después del almuerzo toman una siesta. Entonces, también debemos tener en cuenta los niños menores de 5 años, en muchas guarderías y demás, vemos que ellos toman una siesta después del almuerzo. Pero los chicos que ya están en un proceso educativo deben empezar a tener, después del espacio de su almuerzo y de cambiarse, inmediatamente o una labor del hogar o las tareas o la parte académica que deben reforzar en casa. El tema del sueño, cuando se empieza a presentar en chicos mayores de 5 años durante la jornada del día, en este caso estamos hablando de la tarde, muy difícilmente concilian el sueño en la noche, o el sueño de la noche no tiende a ser tan reparador. Entonces, por eso es importante que no estemos los chicos mayores de 5 o 6 años tomando siestas durante el día. Posterior a eso vemos que tan pronto un chico ya termina sus tareas, o si no tiene tareas debe estar repasando, organizar sus útiles, su uniforme. Esto es una labor propia para nuestros chicos. Dependiendo, como les decía yo, según el cuadro de las tareas domésticas de Montessori, la edad oportuna para que deban realizar esta tarea por sí mismos, porque organizar su uniforme puede implicar lavar las prendas de vestir, como puede simplemente sea organizar, sacar de su closet y disponerlo en un lugar específico. Entonces, esto es a grosso modo, ya cada uno de ustedes, dependiendo de la edad y de la situación en casa, lo organizan más puntualmente dentro de esa lista. Y como vemos, hay un rango de 8 a 9 de la noche para que este chico pueda tener esa siesta o ese patrón, esa higiene del sueño en la noche, con un periodo aproximado también de 7 a 9 horas de sueño reparador. En el caso de los niños más pequeños que aún no leen, la idea es hacerlo con pictogramas, con imágenes, como vemos ahí a un lado, donde el niño pueda ver cuál es la imagen de lo que debe realizar. Entonces, esto lo podemos bajar en muchas formas por Google, buscar imágenes que al chico le llamen la atención o a la niña, y con ellas entonces hacer un orden, una secuencia de imágenes con las cuales le estamos explicando o mostrando al niño o la niña cuáles son las actividades que debe realizar y en el orden en que las debería realizar. Entonces, no siendo más el tema, no sé si, Valentina, hay preguntas de las personas que están conectadas. Adriana, hola, sí tenemos unas preguntitas. Hay algunas familias que nos dicen pues que muchas gracias, nos agradece, por ejemplo, Luz Elena Monsalve, que le parece muy importante el tema de hoy para ponerlo en práctica. Agradece al Hospital Mental por este espacio tan valioso a la comunidad.
Buenas tardes, Soreli. Daniela Venegas nos dice qué buen tema y nos hace una pregunta que es ¿de qué manera las rutinas pueden ayudar a mejorar la autonomía y la participación en las actividades cotidianas? Bueno, ¿de qué manera? Cuando yo le permito, como les decía hace un momento, cuando yo le permito a este niño empezar desde muy pequeño a participar de las labores del hogar, indistintamente de la calidad, obviamente, porque está en formación, pero que participe, le genero en este chico una serie de responsabilidad, ayuda a mejorar la autonomía del niño y va a mejorar y aumentar la motivación del niño por participar en esas actividades diariamente. Muchas gracias, Adriana. Soreli Henao nos dice, cuando la paciente tiene 76 años y no quiere hacer nada, solo dormir, por más que se le llame y se le incentive a salir de la habitación, se niega a todo. Pide que la dejen en paz, que no la molesten. A ella hay que hacerle todo. La única actividad que hace sola es comer. ¿Me recuerdas el nombre de la Soreli. Soreli? Listo. Soreli, bueno, no sé con cuántas personas vivirá la paciente de la que nos hace referencia Soreli, pero ¿cuál es la idea? La idea con esto, obviamente ya es una persona adulta mayor, tiene ya 76 años, nos quedan dos situaciones. Una, que nosotros que estamos un poquito más atrás de esa edad, empecemos a darnos cuenta de que empezar en este momento a tener buenos hábitos, a ser personas activas, va a generar que cuando lleguemos a esos 70, 80 años, seamos personas más participativas de la sociedad y no nos aislemos y seamos mucho más independientes y autónomos. Ahora, en el caso que nos plantea Soreli, que ya es algo muy puntual, una persona de 76 años, bueno, ¿qué sucede? Habría que tener muy en cuenta, no sé en este momento, lo que les decía, con cuántas personas o con quién vive y qué diagnósticos tendría también la paciente. Pero habría que poder sacar esos espacios en familia donde podamos conversar, permitirle a esta paciente exponer por qué no quiere participar, qué le gustaría saber, qué le gustaría hacer. Tú eres la responsable cuidadora, ok, vive con 5 personas más, si son familiares, qué espacios en familia tienen ustedes, obviamente entendiendo de que todos somos personas que tenemos que trabajar casi que de lunes a viernes o de lunes a sábado, pero sí que haya unos espacios en el día en los que, o en la semana, un día, en los que podamos compartir como familia fuera del hogar o dentro del hogar. Bueno, ahora sí, me dejaste un poquito más específico. La paciente tiene demencia y trastorno bipolar afectivo. Recordemos que trastorno bipolar afectivo es un trastorno de los estados de ánimo, y la demencia, obviamente hay una pérdida gradual no solamente de las habilidades cognitivas, sino que también va a haber una pérdida gradual de las habilidades sociales y de las habilidades físicas, motoras. Entonces hay que tener en cuenta que es algo progresivo y la idea con ella no es que vuelva a ser una paciente funcional, sino que esas pocas o algunas habilidades que tiene se mantengan. ¿Cómo lo puedes hacer, Soreli? No asistirla tanto. La verdad es que aunque a veces suena un poco extraño, la idea con estos pacientes, si sabemos que tienen la capacidad física, es empezar poco a poco a pedirle que sea más participativa, entonces que se levante por sí sola, que se ayude a poner hoy la camisa porque yo tengo que ir a revisar algo en la cocina, ese tipo de cosas, empezar a soltar poco a poco las actividades diarias que sabemos que todavía tienen la capacidad física y cognitiva de comprender y de ejecutar. Allí, muchas gracias. Vamos a finalizar esta tanda de preguntitas con la pregunta que nos hace el señor Héctor Restrepo. Es, ¿qué señales pueden indicar que una persona necesita apoyo para organizar su rutina o retomar actividades significativas? Listo, Héctor, muchas gracias. Mira,
En el caso de los niños y jóvenes y adolescentes, podemos decir que las señales que más nos hacen luz roja en nuestro hogar es el uso excesivo de pantallas, los chicos que se aíslan, permanecen mucho tiempo en su habitación, los chicos que duermen constantemente durante el día, los chicos que han tenido ciertos diagnósticos de enfermedad o de trastorno mental. Todas estas son señales o son indicadores que nos pueden decir y que nos van a decir que debemos trabajar con ellos en una rutina para mejorar esa ejecución de sus actividades diarias, mejorar esas habilidades psicosociales y personales. En el caso de los adultos, podemos hablar de un adulto que por ya sea un trastorno o una enfermedad mental, poco participa en el hogar, permanece aislado. Estas son señales también muy importantes cuando un adulto pierde su trabajo y fuimos presa de una rutina laboral por mucho tiempo. Se tiende a ver en los adultos mayores que por mucho tiempo tuvieron una rutina basada y enfocada en el trabajo, entonces cuando se jubilan prácticamente no saben cómo reestructurar su cotidianidad. Entonces es importante, si nos damos cuenta cuál sea la etapa de la vida en la que nos encontremos, siempre van a haber algunos indicadores muy puntuales y es el tema del aislamiento y de la productividad o satisfacción que yo tengo al finalizar el día. Adri, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a las familias que asisten al encuentro de cuidadores, que la invitación es seguirnos conectando a este espacio, es cada jueves a la 1 p.m, tenemos diferentes temas y distintos profesionales que nos acompañan. La invitación también es a que diligencien la asistencia que la encontramos en los comentarios, es ingresando al enlace y a que nos sigan en nuestras redes sociales para que estén informados. Muchas gracias, Adri, que estén muy bien. Hasta luego.